Usted lo dijo. Calimán irá a la horca. Ahora ya puedo dar mi siguiente golpe, Mr. Averno. Los millones de los Benson serán nuestros. ¡Nuestros! ¡Nuestros! El astuto y genial plan del profesor Satanic sigue su curso certeramente. Y esa noche se han producido sucesos que pueden ser definitivos. El inspector Reeves y sus agentes han llegado al solar oscuro y abandonado donde están los viejos juegos mecánicos y donde descubren a Calimán o a un hombre disfrazado de Calimán corriendo con Nancy desmayada en sus brazos. El huidizo impostor, que no es otro que Mr. Averno disfrazado de Calimán, finge desistir de su empeño y coloca a la joven en el terreno para continuar huyendo hasta abandonar el solar oscuro y abordar un coche que lo esperaba. De nada de esto se ha dado cuenta Calimán, cambiado a chofer de taxi, ni Solín, que han eludido la búsqueda policíaca y están a punto de buscar a Nancy cuando observan a lo lejos que la joven ha sido rescatada por la policía. El golpe resultó exacto. Un poder infernal nos protege, colega. ¿Y ha dejado abandonado a su destino? A Calimán. De regreso al tenebroso castillo de Daló, los dos magos criminales festejan su triunfo. Habla usted de su siguiente paso. ¿Cuál será? Depende. Debo calcularlo detenidamente para ir siempre sobre seguro. Es necesario atrapar a Calimán y meterlo en la cárcel. Estupenda venganza, profesor. Todo lo acusa ahora. No se salvará. Pero Calimán sigue oculto en su imposible disfraz de carne, como ese viejo jardinero. Y podría usar más, muchos más. Es un ser inatacable y extraño, al que solo se le puede vencer por la astucia como lo estoy haciendo. Sus recursos son infinitos, sus poderes tremendos. El inspector Reeves ya no dudará de su culpabilidad. Pero, ¿cómo hacerlo salir de ese disfraz? ¿Cómo evitar que se esconda tras de otros y el torpe policía nunca pueda aprenderlo? Van aproximándose a otro coche oscuro, estacionado a un lado de aquel camino solitario. El profesor Satanic, que está conduciendo, frena y se detiene. Ahí está su coche. Y en él tiene su verdadera ropa. Cámbiese, quítese ese maquillaje y regresemos. ¿A dónde? ¡A Londres! ¿Ahora? ¿No íbamos a continuar juntos hasta el castillo? Se me ha ocurrido una idea que tal vez sirva para el siguiente paso de mi plan. Pero debe ser ejecutada esta misma noche. Sí, sí. Ese chico. Solín. Fue al solar de la calle de Broggy. ¿No es eso? Lo vimos, profesor. Acompañaba a ese falso chofer de taxi. En estos momentos, el inspector Reeves debe estar llevando a la muchacha a la mansión de los Benson. Tengo que volver a actuar con los rayos catódicos cerca de la cancela privada. Hágalo pronto, colega, y esconda bien esas vestimentas hindúes. Que nadie las encuentre y sospeche que usted hizo esta noche el papel de Calimán. Como aquella otra. ¿Pero qué intenta? Se lo diré por el camino a Londres. El chico será otro de mis anzuelos, como la muchacha, para pescar a Calimán.
Nancy es regresada ya a la mansión de los Benson en el coche policial del inspector Reeves. Ocupan el espacioso asiento de atrás mientras un chofer agente conduce. ¿Pero cómo pudo cometer la imprudencia de salir sola a esta hora y a un lugar tan solitario y sospechoso? No lo sé, inspector. ¿Estaba usted advertida del peligro que hay? Sentí un enorme deseo de pasear, de huir de la casa, de sentirme libre. Pero, ¿por qué a ese lugar? Tampoco me lo explico. Se me ocurrió el nombre. Se lo dije a mi chofer. ¿Había estado antes allí? Jamás. No tenía ni la menor idea de que existiera ese solar, los juegos mecánicos. Bueno, supongo que fue una casualidad. Extraña casualidad. Los malhechores de Campbell lo tenían todo preparado para secuestrarla. Imposible. ¿Cómo iban a saber que yo iba a venir a la calle Broggie? ¡Ah, Dios mío! Me habrán robado mi collar. ¿Cómo? Mi collar de brillantes. No, aún lo traigo conmigo. Gracias a Dios no se apoderaron de él. El movimiento nervioso que Nancy ha hecho, llevándose una mano al frente y palpando el interior de su vestido, es lo suficientemente revelador para el inspector Reeves. Sí, Nancy lleva aún aquel fatídico collar, cuyo carbono activado por los rayos catódicos la domina inconscientemente. El collar del arcano. ¿Quiere usted decir que lo lleva en su persona? Así es. A usted puedo confiárselo. Creo que es el sitio más seguro e insospechable para evitar que me lo roben. Señorita Clay Benson, esos enmascarados no se preocupan por el dichoso collar. Es una bicoca para ellos en comparación con lo que pueden sacar por su rescate. Dese cuenta, bien. Volvamos al principio. Dice usted que los vio. Sí, aparecieron frente a nosotros. ¿Nosotros? Estábamos Solín, yo y... ¿Solín? Surgió de repente. Ajá, con que Solín de nuevo. Me sorprendí al verlo. Entiendo. Para mí no es nada sorprendente. Su presencia allí encaja perfectamente. Yo estaba aturdida, hecha un manojo de nervios después de que ese chofer de taxi me salvó de morir en la montaña rusa. El carro en que yo iba se lanzó al vacío. ¿Está usted segura de que ese carro se movió? Inspector, debe creerme. Subió conmigo adentro. Es muy raro. Esos juegos mecánicos dejaron de funcionar hace unos 10 años. Pues ahora funcionó. Y si no ha sido por ese chofer de taxi que me sacó del carro y me bajó por el armazón, yo ya estaría muerta. Mencionó ya a ese chofer. ¿Vino usted en taxi? Claro que no. Me trajo uno de mis choferes. ¿Y quién era ese chofer de taxi? No lo sé. Quisiera saberlo. Porque le debo la vida. Él se enfrentó también con los enmascarados. ¿Y quién era entonces ese hombre? Un chofer de taxi, se lo he dicho 10 veces. Me dijo que se llamaba Jack. ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció? Debieron haberlo asesinado por defenderme. ¿Ve usted su número en la gorra del chofer? ¿Número? Inspector, ¿cómo voy a fijarme en gorras cuando yo estaba flotando a 50 metros? Me enferma usted. Bien. No encontramos a ningún chofer de taxi por las cercanías del solar. Y tampoco un cuerpo. ¿Quién pudo haber sido? ¿Por qué apareció de pronto para luchar por mí? Bueno, ese misterio poco importa. El verdadero ya ha sido aclarado. ¿Quién era ese chofer de taxi? Es un tiempo apropiado porque en el interior del mismo taxi
Calimán ha vuelto a cambiar su aspecto y su rostro, despojándose del uniforme y asumiendo de nuevo la apariencia del viejo jardinero Jeremy. Y poco después, Calimán, Jeremy y el pequeño Solín llegan en el taxi a la residencia de los Spencer. Aquí tiene un buen hombre. Gracias, amigo. Me prestó usted un buen servicio. No recuerda la menor cosa. Ignora que estuvo hipnotizado por ti todo este tiempo, Calimán. Jamás sabrá que, por referencias de Nancy, Scotland Yard trata de localizar a un chofer de taxi misterioso. Y es él. Acerquémonos, Solín. Calimán ordenó detenerse el taxi a cierta distancia de la gran verja frontal, pero al avanzar junto a Solín se detienen los dos. Han visto en la calle varias patrullas de policía. El inspector llegó con la señorita Nancy. Era lo previsible y lo deseable para que llegara con toda seguridad. Los vimos partir, Solín. Está dentro con ella, interrogándola. Y de seguro me interrogará a mí. ¿Qué debo decirle, señor? Lo lógico. Tuviste miedo por la inesperada salida de Nancy y quisiste seguirla para ver que nada le pasara. En realidad fue así. Pero contigo, señor. Es un buen pretexto. El de un chico agradecido que se preocupa por la seguridad de su anfitriona. Correspondes de esa manera a su hospitalidad. Pero, ¿y si el inspector me pregunta dónde estaba yo en aquel solar? ¿Y por qué desaparecí? Le respondes que al ver llegar a la policía te tranquilizaste y preferiste volver. Pues así sucedió. Exactamente. No vas a decirle más que la verdad, ocultándole mi presencia, claro. Entraré primero por el cancel principal y me iré a mi cuarto para escuchar por el comunicador. No deben vernos juntos, Solín. Está bien. Quisiera saber contra quiénes dispararon los agentes antes que nosotros nos acercáramos para descubrir a Nancy junto al inspector y ya a salvo. Espero que se hable de eso. Bien, adelante. Señor... Mucho aplomo ahora. Sobre todo, serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Tal vez averigüemos qué fue lo que hizo salir a Nancy para exponerse a otro peligro. Sus extrañas actitudes continúan. Bien, entraré. Sígueme en un minuto. Calle lateral, lejos de la vista de las patrullas policíacas, llega un coche oscuro y se detiene cerca de la pequeña cancela privada. Han bajado del vehículo el profesor Satanic y el hombre elástico, vistiendo ya su traje habitual. ¿Vio a las patrullas? Naturalmente, colega, y lo esperaba así. El torpe inspector está con la muchacha. ¿Hará funcionar su reloj de rayos? Y espero que funcione oportunamente, Mr. Averno. Acerquémonos al cancel. Es la distancia justa y apropiada para que actúen los rayos catódicos de mi reloj. Al mismo tiempo, en la sala principal de la lujosa residencia... Señorita Clevenson, una pregunta más. Por favor, ya le he dicho cuánto sé, inspector Reeves. Estoy abrumada. Sabe más de lo que cree y sabrá el resto, señorita Clevenson. Dígame, ¿usted fue esta noche a las 7 a ese solar? Sí, cometí una imprudencia, ya me lo dijo. No supe lo que hacía. Fue un impulso extraño que no pude contener. ¿Supo alguien de su salida? Pues sí, Solín. Ajá.
De nuevo ese chico. Me pidió que lo llevara conmigo y me negué. No era necesario que lo llevara. El muchacho iba a ir de todas maneras porque todo estaba preparado para secuestrarla a usted. ¿Cómo? Ahora tiene que saberlo, señorita. Las sospechas que usted denunció ante mí, mis propias sospechas, han quedado confirmadas esta noche. El hombre que la llevaba en brazos, el que la dejó en el suelo y siguió corriendo libremente, el que combinó todo esto con la ayuda de sus asesinos y la de su cómplice en esta casa, ese hombre era Calimán. Nancy ha quedado de súbito estupefacta ante la rotunda afirmación del inspector Reeves. ¿Calimán? Ya no hay la menor duda. Lo vimos mis agentes y yo. Su cuerpo, su figura, el turbante y el atuendo hindú que usa. No, no es posible. Era él. Huyó hacia la calle. Lo perseguimos, pero tenía una huida preparada. Un camión se interpuso en el camino de las patrullas. Sí, todo lo combinó Calimán. Es el cabecilla de los malhechores de Campbell. Calimán. Y se vale de un cómplice que tiene en esta casa. Ni más ni menos, su amigo Solín. ¿Qué dice? Solín entra en ese momento para sorprender la dura, la injusta acusación. El inspector se le aproxima. Solín. Un chico precoz, entrenado y listo, que ha abusado de la hospitalidad que aquí le dieron. ¿Cómo? Se ciña a las instrucciones de su patrón. Solín fue quien le dio aviso de la salida de usted a la galería Taverny, señorita. ¿Él? Pero él... Solín le dijo ahora de su inesperada visita a ese solar vacío de la calle Broggie. No, no es cierto. El único que lo supo, sí. Los ojos del criminal y sus oídos en esta misma casa. ¡Miente! ¡Usted miente! El cómplice de Calimán aquí, por medio del muchacho. Ese hombre maneja a su antojo las circunstancias. Pero esto es una injusticia. No puede acusarlo, inspector. Es un niño. Nancy, horrorizada, se ha interpuesto de pronto, pero en ese momento... Nancy. Nancy. Desconfía de ese muchacho. Es perverso. Te traiciona. Solín es un instrumento de los enmascarados de Campbell. Ahora lo sabes. Te convences. Le tienes odio. 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 Solín es el cómplice. Los hechos lo revelan. Tiene usted razón, inspector. Señorita Nancy. Es verdad. Él fue quien me sugirió ir al solar de la calle Broglie. No, mentira. Yo... Solín fue el que me dijo que allí había juegos mecánicos divertidos. Solín fue el que me llevó a esta trampa. Pero, ¿cómo puede decir tal cosa? Él me ha traicionado. Señorita... Solín me engañó. El muchacho, cómplice de un criminal, Calimán.